En el vasto tejido simbólico del cielo, donde las constelaciones narran historias más antiguas que la memoria humana, Libra surge como el instante sagrado del equilibrio. No es un signo que irrumpa con estruendo ni que conquiste con fuego, su poder nace del arte invisible de armonizar fuerzas opuestas. La psicología femenina de Libra se despliega como una danza cósmica entre la sensibilidad y la razón, entre el deseo de unión y la necesidad profunda de justicia interior. Es el espíritu del aire cuando aprende a tomar forma sin perder ligereza, cuando el pensamiento se convierte en belleza viviente. Gobernada por Venus, la energía femenina libriana encarna el principio universal de la atracción, aquello que une lo disperso, suaviza lo áspero y encuentra simetría incluso en el caos. Su mente no observa el mundo como un campo de batalla, sino como un escenario donde cada emoción, cada vínculo y cada gesto poseen una estética moral. Para esta conciencia, la belleza no es superficialidad, sino evidencia de equilibrio. Allí donde otros ven objetos, ella percibe relaciones, donde otros ven conflictos, detecta desajustes que pueden transformarse en acuerdos. La psicología femenina de Libra se construye sobre una percepción extremadamente fina del otro. Su inteligencia emocional funciona como un espejo pulido por siglos de intuición social. Capta matices invisibles en el tono de una voz, en la pausa de una mirada, en la tensión silenciosa entre dos personas. Esta sensibilidad no nace de debilidad, sino de una orientación profunda hacia la convivencia armónica. Su identidad se desarrolla en diálogo constante con el entorno, porque su naturaleza reconoce que el ser humano se descubre a sí mismo a través del encuentro. Existe en ella una búsqueda permanente de equilibrio interno que a menudo se manifiesta como reflexión continua. Antes de actuar, sopesa posibilidades, contempla consecuencias y examina múltiples perspectivas. Este proceso puede parecer indecisión desde miradas más impulsivas, pero en realidad representa una mente diseñada para comprender la complejidad. La mujer libriana no teme la contradicción, la estudia hasta encontrar el punto donde los opuestos dejan de enfrentarse y comienzan a complementarse. En su mundo emocional habita una paradoja sutil. Anhela profundamente la unión, la compañía significativa y la construcción de vínculos que reflejen belleza emocional, pero al mismo tiempo necesita preservar un espacio interno donde la armonía no dependa completamente de los demás. Su crecimiento psicológico suele atravesar etapas en las que aprende que la paz auténtica no consiste en evitar conflictos, sino en atravesarlos con elegancia y honestidad. El amor, dentro de su universo psíquico, adquiere dimensiones casi míticas. No se limita al romance, representa una forma de conocimiento. Amar significa comprender, equilibrar, crear un puente entre almas diferentes. La mujer libriana busca conexiones donde exista reciprocidad emocional y respeto intelectual. Su atracción se orienta hacia quienes despiertan conversación, estética compartida y cooperación emocional. Para ella, la relación ideal es una obra de arte viva que se construye día a día mediante pequeños actos de consideración mutua. Sin embargo, la misma capacidad de empatía que la vuelve magnética puede llevarla a sacrificar demasiado por la paz externa. El miedo a la discordia puede hacer que silencie deseos propios o postergue decisiones necesarias. En el viaje épico de su desarrollo psicológico aparece entonces el gran aprendizaje venusino, comprender que la verdadera armonía no nace de la complacencia, sino de la autenticidad equilibrada. Cuando integra esta lección, su voz adquiere una firmeza suave, capaz de defender justicia sin perder delicadeza. La justicia constituye uno de los ejes más profundos de su estructura mental. Simbólicamente representada por la balanza, su conciencia evalúa constantemente lo justo y lo injusto, no desde rigidez moral sino desde un sentido intuitivo de equidad. Percibe cuando algo está fuera de proporción, cuando una relación pierde reciprocidad o cuando una emoción domina excesivamente sobre otra. Su impulso natural es restaurar el balance, actuar como mediadora entre fuerzas opuestas. En contextos sociales, la psicología femenina de Libra despliega un carisma sereno. No busca dominar el espacio, sino armonizarlo. Su presencia suele suavizar tensiones, abrir diálogo y generar cooperación. Posee una habilidad casi diplomática para encontrar palabras que reconcilian posiciones enfrentadas. Este talento surge de su capacidad para comprender simultáneamente múltiples verdades emocionales. La estética ocupa un lugar esencial dentro de su identidad psicológica. No se trata únicamente de gusto por lo bello, sino de una necesidad profunda de vivir en entornos que reflejen orden y equilibrio. El caos visual o emocional afecta directamente su bienestar interno. Crear belleza, ya sea a través del arte, la moda,
el lenguaje o las relaciones humanas, funciona como un acto terapéutico y espiritual. Su pensamiento se orienta hacia la comparación y la evaluación constante. Analiza alternativas, imagina escenarios posibles y busca la opción más justa o armoniosa. Este rasgo la convierte en estratega emocional y social, aunque también puede generar dudas prolongadas cuando teme romper la estabilidad existente. Su evolución psicológica implica aprender a confiar en su intuición sin requerir perfección absoluta en cada decisión. En el plano espiritual, la energía femenina de Libra representa el puente entre lo individual y lo colectivo. Comprende instintivamente que ninguna identidad florece en aislamiento total. Su misión simbólica consiste en recordar que la convivencia humana puede convertirse en arte consciente. Allí donde la agresividad domina, introduce cortesía, donde reina la fragmentación, propone cooperación. Existe también una fortaleza silenciosa en su interior. Aunque suele asociarse con suavidad, la mujer libriana posee una resistencia emocional notable. Su capacidad de adaptación y negociación le permite atravesar conflictos prolongados sin perder humanidad. No lucha destruyendo, sino transformando. Su victoria no consiste en imponerse, sino en lograr que todos evolucionen hacia un punto más equilibrado. Cuando alcanza madurez psicológica, integra plenamente su dualidad. Aprende que puede ser amable sin renunciar a límites, comprensiva sin perder identidad, pacífica sin evitar confrontaciones necesarias. En ese estado, su presencia adquiere una cualidad casi luminosa, inspira cooperación, despierta sensibilidad estética y recuerda a quienes la rodean que la justicia también puede ser bella. La psicología femenina de Libra, vista desde una perspectiva épica y astrológica, representa el viaje del alma que busca reconciliar opuestos eternos, razón y emoción, libertad y vínculo, deseo propio y bienestar colectivo. Es la heroína del equilibrio, la guardiana invisible de la armonía humana, aquella que transforma la convivencia en arte y el amor en un camino hacia la comprensión universal. Así, bajo el cielo donde las estrellas sostienen la balanza del cosmos, su esencia continúa moviéndose entre mundos, recordando que el verdadero poder no siempre ruge, a veces susurra, persuade y equilibra hasta que el caos aprende a danzar en perfecta proporción. En la profundidad del arquetipo libriano femenino habita una dimensión menos visible pero igualmente poderosa, la construcción de identidad a través del reflejo. Mientras otros signos forjan su yo en la confrontación o en la afirmación directa, la energía de Libra lo hace mediante la contemplación del otro como espejo sagrado. Esta dinámica no implica dependencia inevitable, sino un proceso alquímico donde cada vínculo actúa como superficie pulida que devuelve una imagen más clara del propio ser. En esa interacción constante se modela su conciencia, se afinan sus valores y se revela su auténtica esencia. Existe en su psicología una relación íntima con el tiempo y el ritmo. No se mueve desde la prisa instintiva, sino desde la cadencia armoniosa. Como el instante del equinoccio en que el día y la noche se equilibran, su energía busca el punto exacto donde las fuerzas se compensan. Esta sensibilidad al ritmo la convierte en maestra del timón emocional, sabe cuándo intervenir, cuándo callar, cuándo esperar a que la marea interna del otro baje antes de introducir una palabra conciliadora. En esa paciencia estratégica se esconde una sabiduría profunda. Otro aspecto menos explorado es su lucha interna con la idealización. Gobernada por la vibración venusina, su alma tiende a imaginar relaciones y escenarios en su forma más refinada. La realidad, inevitablemente imperfecta, puede generar desilusiones silenciosas. Sin embargo, su evolución épica consiste en aprender que la belleza no surge de la perfección absoluta, sino del equilibrio dinámico entre luces y sombras. Cuando integra esta comprensión, deja de buscar lo impecable y comienza a crear armonía dentro de lo real, transformando lo cotidiano en arte viviente. La mujer libriana posee también una mente estratégica orientada hacia la diplomacia social a gran escala. En ámbitos profesionales o comunitarios puede desplegar habilidades de mediación extraordinarias. No actúa desde la imposición jerárquica, sino desde la legitimidad que otorga la imparcialidad. Su capacidad para escuchar múltiples perspectivas sin identificarse completamente con ninguna le permite construir puentes donde otros solo ven abismos. Esta cualidad la vincula simbólicamente con figuras históricas que han representado la conciliación y el equilibrio social, como la balanza sostenida en alegorías de la justicia que evocan ideales universales presentes en tradiciones culturales diversas. En su mundo interno también existe una tensión entre autonomía y cooperación. Aunque su naturaleza busca asociación, su alma necesita confirmar que puede sostenerse por sí misma.
Cuando depende excesivamente de la aprobación externa, experimenta un vacío sutil que la impulsa a reencontrarse con su centro. Este proceso puede manifestarse como etapas de retiro, donde reorganiza prioridades y redefine límites. En esos momentos descubre que la armonía auténtica nace primero en su interior antes de proyectarse hacia el entorno. Su relación con el conflicto constituye otro territorio complejo. Instintivamente intenta evitar confrontaciones abruptas, pero la vida la conduce, en su viaje iniciático, a escenarios donde debe elegir entre la paz superficial y la verdad profunda. Allí se libra su batalla más significativa, aprender que la justicia a veces exige incomodidad temporal. Cuando abraza esta lección, su voz adquiere una firmeza serena capaz de establecer límites con elegancia. Ya no teme desagradar si ello implica restaurar equilibrio verdadero. En el plano creativo, la energía femenina de Libra puede manifestarse no solo en artes visibles como la música, la pintura o la moda, sino también en la arquitectura invisible de las relaciones humanas. Diseña conversaciones, organiza encuentros, distribuye roles de manera que cada participante se sienta reconocido. Esta habilidad para estructurar dinámicas armónicas la convierte en tejedora de comunidades. Allí donde reina la dispersión, su presencia ordena; donde existe frialdad, introduce calidez proporcional. Su sentido de la ética se basa más en la reciprocidad que en normas rígidas. Evalúa cada situación considerando contexto, intención y consecuencia. Esta flexibilidad moral, lejos de ser inconsistencia, refleja una comprensión profunda de la complejidad humana. Percibe que la justicia verdadera requiere matices, y que el equilibrio raramente es estático. Por ello, su juicio tiende a ser compasivo pero no ingenuo. Otro matiz relevante es su relación con el poder. No se siente cómoda ejerciendo dominio directo, pero posee un poder sutil que fluye a través de la influencia. Persuade con lógica suave, seduce con coherencia, transforma con ejemplo. En espacios donde la agresividad domina, su estrategia consiste en desactivar tensiones mediante cortesía inteligente. Esta modalidad de poder puede pasar desapercibida, pero resulta extraordinariamente efectiva a largo plazo. La sombra psicológica de Libra aparece cuando el deseo de agradar eclipsa la autenticidad. Puede adaptarse tanto al entorno que pierde claridad sobre sus propios deseos. Sin embargo, cada vez que atraviesa esta confusión emerge con mayor autoconciencia. Comprende que la armonía genuina requiere que todas las partes, incluida ella misma, estén representadas en la balanza. Esta revelación marca un punto de madurez decisivo. En el plano espiritual más elevado, la energía femenina de Libra encarna el principio de la complementariedad universal. Representa la convicción de que ninguna polaridad existe para aniquilar a la otra, sino para generar síntesis superior. En su interior coexisten firmeza y suavidad, lógica y emoción, independencia y cooperación. Su misión simbólica consiste en demostrar que la unión no implica pérdida de identidad, sino expansión consciente. Cuando alcanza plena integración, su presencia se convierte en un faro silencioso de equilibrio. Inspira a otros a dialogar en lugar de confrontar, a escuchar antes de reaccionar, a embellecer incluso los procesos más arduos. Su vida se transforma en testimonio de que la justicia puede ser elegante, que la diplomacia puede ser valiente y que la armonía no es debilidad, sino una forma elevada de fortaleza. Así, bajo el cielo eterno donde las fuerzas cósmicas se balancean en perfecto ajuste, la psicología femenina de Libra continúa su travesía épica. No empuña espada ni levanta murallas, sostiene la balanza invisible que mide proporciones emocionales y sociales. En su viaje aprende que el verdadero heroísmo no siempre consiste en vencer, sino en reconciliar. Y en esa reconciliación constante se revela su poder más profundo, convertir la convivencia humana en una obra de equilibrio consciente, donde cada diferencia encuentra su lugar dentro de un orden más amplio y luminoso. En los pliegues más profundos de la psique femenina de Libra habita una relación íntima con el arquetipo del reflejo kármico. Cada encuentro significativo es vivido como un espejo destinado no solo a compartir placer o compañía, sino a revelar zonas internas aún no integradas. En su recorrido vital, las relaciones no aparecen por azar sino como capítulos de una gran iniciación venusina donde aprende a distinguir entre la proyección idealizada y la auténtica complementariedad. Así, cada desilusión se convierte en pulimento del discernimiento, cada ruptura en reajuste de la balanza interior. Existe también una dimensión poco explorada vinculada a su relación con el deseo propio. En su inclinación natural hacia el consenso puede haber una postergación silenciosa de aspiraciones individuales. Sin embargo,
El viaje épico de su conciencia la conduce inevitablemente hacia el reconocimiento de su voluntad personal como fuerza legítima. Cuando integra su deseo sin culpa ni temor a desequilibrar el entorno, su energía adquiere una coherencia magnética. Ya no negocia desde la carencia de aprobación, sino desde la plenitud de quien sabe lo que vale y lo que merece. Su mundo mental posee una arquitectura sofisticada basada en la comparación simbólica. La mujer libriana no solo evalúa opciones prácticas, compara vibraciones, atmósferas, resonancias emocionales. Percibe cuando un ambiente pierde estética moral, cuando el tono de una interacción se torna áspero, cuando una palabra rompe la simetría del respeto. Esta hipersensibilidad a la calidad del intercambio la convierte en guardiana invisible de la cortesía profunda, aquella que no es simple formalidad, sino reconocimiento genuino de la dignidad ajena. En su interior también late un ideal de civilización refinada. Siente que la humanidad puede elevarse mediante acuerdos conscientes, diálogo honesto y cooperación equilibrada. Esta visión puede parecer utópica en entornos dominados por la competencia feroz, pero constituye su combustible espiritual. No lucha con armas estridentes, construye con paciencia estructuras relacionales más justas. Allí donde otros se resignan al conflicto perpetuo, ella imagina pactos nuevos, alianzas más armónicas, sistemas donde cada voz tenga espacio proporcional. Otra dimensión significativa es su relación con el placer. Gobernada por la vibración venusina, su psicología reconoce el gozo como componente legítimo del equilibrio vital. Sin embargo, no busca placer desmedido, sino disfrute armónico. La comida, el arte, la sensualidad, la música o la estética cotidiana adquieren valor cuando contribuyen a la proporción interna. El exceso la descompensa tanto como la carencia. En su evolución aprende que el placer consciente puede ser fuente de restauración emocional y no simple evasión. En el ámbito de la autoestima, su proceso es particularmente delicado. Puede medir su valía a través del reflejo que recibe en sus vínculos, lo que la expone a altibajos cuando ese reflejo es inestable. La conquista más profunda de su viaje psicológico ocurre cuando descubre que la balanza interna no depende exclusivamente de la validación externa. En ese instante emerge una seguridad serena que no necesita aplauso constante. Su elegancia deja de ser estrategia de aceptación y se convierte en expresión auténtica de su esencia. También existe en ella una relación especial con la justicia estética del destino. Intuye que todo desequilibrio prolongado tiende a corregirse. Esta fe en la compensación universal le otorga paciencia en momentos de aparente desproporción. Puede tolerar fases de injusticia confiando en que el ajuste llegará, ya sea a través de decisiones propias o de movimientos naturales del tiempo. Esa confianza le permite evitar reacciones impulsivas que agravarían el desbalance. En su sombra más profunda puede surgir la complacencia diplomática excesiva, una tendencia a suavizar tanto las aristas que la verdad pierde filo. No obstante, cada vez que enfrenta una situación donde la armonía superficial encubre desigualdad real, despierta su coraje oculto. Entonces comprende que la balanza no puede mantenerse estable si uno de los platillos soporta peso injusto. Esta revelación activa una firmeza elegante, capaz de sostener desacuerdos con serenidad imperturbable. La mujer libriana posee además un talento natural para la cooperación estratégica. No necesita protagonismo absoluto, le basta con saber que el conjunto funciona de manera equilibrada. Puede desempeñar roles clave en equipos, asociaciones o proyectos colectivos donde su visión integradora armoniza talentos diversos. Su presencia reduce fricciones y optimiza dinámicas, convirtiéndola en arquitecta silenciosa de cohesión. En el plano más elevado de su desarrollo espiritual, su conciencia encarna la alquimia de los opuestos. Aprende que la luz no niega la sombra, que la independencia no excluye la unión, que la firmeza no contradice la suavidad. Su vida se convierte en testimonio viviente de que el equilibrio no es punto fijo sino danza continua. Cada decisión reajusta proporciones, cada experiencia redefine el centro. Cuando alcanza esta integración, su influencia se expande más allá de su círculo inmediato. Irradia una sensación de orden amable que inspira a otros a moderar extremos, a escuchar antes de juzgar, a buscar acuerdos en lugar de imposiciones. Su energía demuestra que la verdadera fortaleza puede expresarse en tonos suaves, que la diplomacia no es rendición sino estrategia elevada, y que la armonía consciente requiere valentía sostenida. Así continúa su travesía bajo el símbolo eterno de la balanza cósmica. No como figura pasiva que espera equilibrio externo, sino como fuerza activa que lo construye.
en cada gesto equitativo, en cada palabra conciliadora, en cada límite establecido con elegancia, reafirma su misión arquetípica, sostener el delicado equilibrio entre mundos, recordando que la justicia puede ser bella, que la cooperación puede ser poderosa y que la paz verdadera nace de la proporción consciente entre todas las fuerzas del alma. En los estratos más sutiles de su configuración anímica, la mujer de Libra mantiene una relación profunda con el principio del vacío fértil. Como signo de aire cardinal, su impulso no es simplemente adaptarse al entorno, sino iniciar dinámicas relacionales donde antes solo existía neutralidad o distancia. Su aparente suavidad encubre una capacidad de apertura que crea espacio para que otros se encuentren. Allí donde el silencio separa, ella instala el puente invisible del diálogo. Allí donde la indiferencia congela, introduce la chispa de la interacción. Esta cualidad iniciadora rara vez es reconocida como heroica, pero implica una valentía silenciosa, atreverse a invitar al equilibrio cuando el caos parece más cómodo. En su interior también se desarrolla una sensibilidad hacia la simetría energética en todos los niveles de la existencia. No solo en relaciones humanas, sino en el uso del tiempo, en la distribución de responsabilidades, en la alternancia entre acción y descanso. Cuando alguna de estas áreas se inclina demasiado hacia un extremo, su cuerpo y su mente lo perciben como desajuste. Puede experimentar inquietud, dispersión o insatisfacción vaga, síntomas de que la balanza interna reclama reajuste. Con el tiempo aprende a escuchar esas señales como brújula sagrada, comprendiendo que su bienestar depende de respetar ritmos armónicos. La psicología femenina de Libra también contiene una dimensión estratégica en la administración del conflicto indirecto. A diferencia de energías más confrontativas, su método no es el choque frontal, sino la reconfiguración del escenario. Puede cambiar el tono de una conversación, modificar el contexto, introducir un elemento conciliador que desactive tensiones. Esta capacidad de intervención sutil es comparable al arte de mover piezas en un tablero sin que el adversario perciba amenaza. No busca vencer, sino transformar la dinámica completa para que el enfrentamiento pierda sentido. En el plano afectivo, su relación con el compromiso posee matices profundos. No se entrega a la ligera, porque percibe el vínculo como contrato de equilibrio mutuo. Cuando decide unirse, lo hace con la expectativa de reciprocidad sostenida. Si esa reciprocidad se fractura, su alma experimenta un desorden interno que la impulsa a restaurar la justicia o a retirarse con elegancia. Su fortaleza reside en comprender que retirarse también puede ser acto de equilibrio, no derrota. Existe en ella una búsqueda constante de coherencia entre forma y fondo. No tolera bien la hipocresía ni la contradicción evidente entre discurso y acción. Aunque pueda expresar su desacuerdo con diplomacia, internamente registra cada incoherencia como una alteración en la armonía ética del entorno. Esta sensibilidad la convierte en observadora aguda de la integridad ajena y propia. En su evolución aprende a aplicar esa misma exigencia equilibrada hacia sí misma, evitando la autoindulgencia excesiva o la autocrítica desproporcionada. Su relación con la belleza tiene una dimensión casi metafísica. No se limita a lo visual, incluye la armonía sonora, la proporción arquitectónica, la elegancia conceptual. Percibe belleza en ideas bien estructuradas, en argumentos equilibrados, en soluciones justas. Cuando encuentra esa armonía intelectual o estética, experimenta una sensación de alineación interior que refuerza su sentido de propósito. Crear belleza se convierte entonces en acto espiritual, una manera de reflejar el orden cósmico en lo cotidiano. También es importante considerar su capacidad para sostener múltiples perspectivas simultáneamente. Esta facultad le permite actuar como mediadora natural, pero también puede generar fatiga mental cuando intenta comprender todas las posiciones antes de decidir. Su aprendizaje consiste en aceptar que comprender no obliga a integrar todo. Puede reconocer la legitimidad de varias visiones y aún así elegir una dirección clara. Ese acto de decisión consciente fortalece su eje interno. En su dimensión más elevada, la mujer libriana encarna el principio de la diplomacia interior. Antes de negociar con el mundo, aprende a negociar consigo misma. Reconcilia sus propias contradicciones, equilibra sus deseos con sus responsabilidades, armoniza su necesidad de unión con su derecho a la autonomía. Cuando logra esta síntesis, su presencia adquiere una serenidad magnética. Ya no oscila entre extremos, se convierte en punto de equilibrio móvil que se adapta sin perder centro. La sombra de la indecisión, tan asociada a su arquetipo, se transforma entonces en virtud de deliberación consciente.
Lo que antes era duda paralizante se convierte en capacidad de evaluar con profundidad. Lo que antes era temor a desagradar se convierte en diplomacia estratégica. Cada rasgo aparentemente frágil contiene, en realidad, una semilla de maestría cuando es integrado con autoconocimiento. En su dimensión social, puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de culturas organizacionales más humanas. Su intuición sobre dinámicas grupales le permite detectar desigualdades invisibles, favoritismos desproporcionados o tensiones soterradas. Sin necesidad de dramatizar, introduce ajustes que restauran equilibrio. Este talento la convierte en figura clave en entornos donde la cooperación es esencial para el éxito colectivo. En el plano espiritual más profundo, su arquetipo recuerda que el universo mismo se sostiene en proporciones delicadas. Las órbitas planetarias, las estaciones, los ciclos naturales obedecen a ritmos de equilibrio dinámico. La mujer de Libra, en su desarrollo consciente, se alinea con esa ley cósmica. Comprende que cada acción altera la balanza universal y que cada gesto justo contribuye a la armonía mayor. Así avanza en su travesía épica, no como guerrera de espada ruidosa, sino como arquitecta del orden sutil. Su heroísmo consiste en sostener la proporción cuando el entorno tiende al exceso, en mantener la cortesía cuando otros eligen la brusquedad, en afirmar su verdad sin destruir la posibilidad de encuentro. Su vida se convierte en testimonio de que el equilibrio no es pasividad, sino movimiento consciente hacia la justicia armónica. Y en esa danza perpetua entre fuerzas opuestas, su espíritu recuerda al mundo que la verdadera grandeza no siempre se manifiesta en conquistas visibles. A veces se revela en la capacidad de reconciliar, de embellecer lo imperfecto, de elegir la mesura cuando el extremismo seduce. En esa elección constante se forja su poder más luminoso, ser guardiana del equilibrio en un universo que eternamente busca su centro. En las corrientes invisibles que modelan su carácter, la mujer de Libra mantiene una relación profunda con el principio de la polaridad consciente. No se limita a percibir opuestos, siente en su interior la tensión creativa entre ellos. Amor y desapego, razón y emoción, autonomía y alianza no son para ella conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que dialogan en su interior. Esta experiencia constante de dualidad puede generar momentos de oscilación, pero también le otorga una comprensión privilegiada de la complejidad humana. Donde otros se identifican rígidamente con un extremo, ella percibe el valor latente del contrario, y en esa percepción nace su vocación de síntesis. En su psicología existe una dimensión profundamente vinculada al sentido del honor relacional. Para la energía femenina de Libra, el respeto mutuo no es simple cortesía, sino fundamento sagrado del vínculo. Cuando se siente desconsiderada o desplazada injustamente, no solo experimenta dolor emocional, sino una sensación de ruptura en el orden simbólico que sostiene la relación. Esta vivencia la impulsa a restaurar la dignidad del intercambio, ya sea mediante el diálogo sereno o, si es necesario, mediante la retirada elegante. Su orgullo no es arrogancia, es defensa del equilibrio moral que considera imprescindible. Otro aspecto sutil de su mundo interior es la capacidad de percibir la atmósfera ética de los espacios. Puede ingresar en un entorno y detectar si allí reina la cooperación o la rivalidad encubierta, si la comunicación fluye con transparencia o si se sostiene sobre tensiones no resueltas. Esta sensibilidad atmosférica la convierte en barómetro viviente de la armonía colectiva. Cuando decide intervenir, lo hace con gestos precisos que suavizan fricciones, como si ajustara delicadamente las cuerdas de un instrumento desafinado. En el ámbito de la ambición personal, su impulso no suele orientarse hacia la conquista solitaria, sino hacia logros compartidos. La idea de triunfar aislada carece de brillo si no puede celebrar en compañía o si el éxito implica desequilibrio en otros. Esto no significa que renuncie a la excelencia, al contrario, busca escenarios donde su crecimiento individual contribuya al bienestar colectivo. Su realización plena ocurre cuando su talento se integra en redes de colaboración justa. La mujer de Libra también posee una relación especial con la estética del comportamiento. Observa los gestos, la postura, la manera de dirigirse a los demás. Percibe elegancia o rudeza más allá de las palabras. En su escala de valores, la forma comunica tanto como el contenido. Esta percepción la lleva a cultivar maneras refinadas no por superficialidad, sino porque entiende que la armonía externa puede facilitar la comprensión interna. La cortesía se convierte en herramienta de equilibrio social. En su sombra más profunda puede aparecer la tendencia a fragmentarse para adaptarse a expectativas ajenas. En diferentes contextos puede mostrar facetas distintas, intentando encajar en cada escenario.
Sin embargo, su proceso evolutivo la conduce a integrar esas facetas en una identidad coherente. Aprende que la verdadera armonía no exige multiplicarse para agradar, sino sostener un eje interno estable que pueda dialogar con diversas realidades sin perder autenticidad. Existe también en su mundo psíquico una dimensión vinculada a la justicia poética. Intuye que las acciones desproporcionadas generan consecuencias que buscan compensación. Esta intuición puede darle paciencia ante la adversidad, pues confía en que el equilibrio universal opera incluso cuando no es visible de inmediato. No se precipita en venganzas impulsivas, prefiere permitir que la balanza mayor ajuste los excesos. En el terreno de la creatividad, su inspiración surge a menudo del contraste. Puede sentirse estimulada por la interacción de estilos, ideas o culturas diferentes. Su mente disfruta encontrando puntos de convergencia entre corrientes aparentemente opuestas. Esta capacidad integradora puede manifestarse en propuestas innovadoras que combinan tradición y modernidad, sensibilidad y lógica, estética y funcionalidad. Su relación con la vulnerabilidad también posee matices complejos. Desea compartir intimidad emocional, pero necesita sentir que ese intercambio será equitativo. Cuando percibe desbalance en la apertura, puede retraerse con discreción. No dramatiza su retirada, simplemente reduce la exposición hasta recuperar sensación de justicia. Este mecanismo la protege de entregas desproporcionadas que podrían erosionar su estabilidad interna. En su dimensión espiritual más elevada, la mujer de Libra encarna el principio de la concordia consciente. Comprende que la paz no es ausencia de diferencias, sino coexistencia armónica de perspectivas diversas. En tiempos de polarización, su energía recuerda que el diálogo es puente, no amenaza. Su mera presencia puede invitar a la moderación, a la escucha activa, a la reconsideración de posturas extremas. Cuando alcanza madurez plena, su elegancia deja de ser solo rasgo externo y se convierte en actitud existencial. Elegancia para decidir sin atropellar, para disentir sin humillar, para retirarse sin resentimiento, para amar sin perderse. Esta elegancia integral constituye su espada invisible, más poderosa que cualquier confrontación directa. Así continúa su travesía bajo el símbolo eterno de la balanza suspendida entre mundos. Cada experiencia afina su discernimiento, cada vínculo fortalece su comprensión de la reciprocidad, cada desafío la invita a consolidar su centro. Su épica no se narra en estruendos, sino en ajustes delicados que transforman desorden en proporción. En la sutileza de su fuerza reside su grandeza, demostrar que el equilibrio consciente es una forma suprema de poder, que la armonía requiere valentía sostenida y que la justicia puede manifestarse con gracia luminosa incluso en los escenarios más complejos del destino humano. En las regiones más profundas de su arquitectura psíquica, la mujer de Libra mantiene un vínculo silencioso con el principio de la elección consciente como acto sagrado. Para ella, decidir no es simplemente optar entre alternativas prácticas, es inclinar la balanza del destino hacia una configuración específica de realidad. Cada elección representa un ajuste en la geometría invisible de su vida. Por eso su proceso deliberativo puede ser extenso, no está evaluando solo ventajas inmediatas, sino proporciones futuras, resonancias éticas, consecuencias relacionales. Cuando finalmente decide, lo hace con una sensación de alineación que trasciende la lógica superficial. Existe también en su interior una relación intensa con el concepto de reciprocidad energética. Percibe cuando un intercambio fluye con naturalidad y cuando se vuelve esfuerzo unilateral. Esta sensibilidad no se limita al ámbito afectivo, se extiende a amistades, colaboraciones profesionales y vínculos familiares. Si durante un tiempo prolongado siente que da más de lo que recibe, su equilibrio interno comienza a resentirse. Sin embargo, su reacción no suele ser abrupta. Primero intenta restaurar el balance mediante ajustes sutiles. Solo cuando comprende que la armonía no puede recuperarse, opta por modificar la estructura del vínculo. La mujer libriana posee además una conexión especial con el simbolismo de la justicia interior. No se trata únicamente de defender derechos externos, sino de respetar sus propios límites, necesidades y valores. En etapas tempranas de su desarrollo puede priorizar la paz externa por encima de su bienestar interno, pero la vida la conduce inevitablemente hacia situaciones donde debe elegir entre complacencia y autenticidad. Ese momento constituye un rito iniciático crucial. Al afirmar su verdad sin agresividad, descubre que el equilibrio real comienza en su interior y se proyecta hacia el mundo. Otro aspecto menos explorado es su relación con la admiración. La psicología femenina de Libra se nutre profundamente del reconocimiento sincero, no como halago vacío,
sino como reflejo justo de sus cualidades. Cuando percibe que su esfuerzo por armonizar es valorado, su energía se expande con generosidad. Pero si su labor conciliadora se da por sentada, puede experimentar una erosión silenciosa. Aprender a reconocer su propio mérito sin depender exclusivamente de validación externa constituye una de sus grandes conquistas evolutivas. En el ámbito de la sensualidad, su experiencia está teñida por el deseo de conexión estética y emocional simultánea. La atracción física sin afinidad mental carece de estabilidad en su universo psíquico. Necesita sentir que el intercambio corporal refleja también equilibrio intelectual y respeto mutuo. Cuando estas dimensiones convergen, su entrega es refinada y profunda, capaz de crear experiencias donde el placer se convierte en diálogo silencioso entre almas. Su mente, siempre inclinada a contemplar múltiples ángulos, puede desarrollar una extraordinaria capacidad para la negociación compleja. Comprende que cada parte involucrada en un conflicto posee motivaciones legítimas desde su propia perspectiva. Esta comprensión no la vuelve relativista, sino integradora. Busca fórmulas donde nadie pierda completamente y donde el resultado final represente la proporción más justa posible dadas las circunstancias. Esta habilidad puede convertirla en mediadora natural en escenarios de alta tensión. En su sombra más sutil puede surgir la tendencia a posponer confrontaciones necesarias hasta que el desequilibrio se vuelve evidente. Sin embargo, cada experiencia donde enfrenta la verdad con serenidad fortalece su eje interno. Aprende que la armonía sostenida requiere ajustes oportunos y que evitar el conflicto no lo disuelve, solo lo aplaza. Con el tiempo desarrolla la capacidad de intervenir en fases tempranas del desbalance, evitando rupturas mayores. Existe también una dimensión casi filosófica en su manera de concebir la vida. Intuye que la existencia humana es un tejido de interdependencias donde ninguna acción ocurre en aislamiento absoluto. Esta conciencia la lleva a considerar el impacto de sus decisiones en el entorno. No actúa impulsivamente si percibe que su elección generará desproporción innecesaria. Su ética se basa en la responsabilidad compartida y en la búsqueda de soluciones que preserven la dignidad colectiva. En el plano creativo, su talento puede manifestarse en la organización de espacios que fomenten convivencia armónica. Puede transformar ambientes caóticos en escenarios equilibrados mediante distribución inteligente de elementos, iluminación adecuada, combinación estética coherente. Este don no es superficial, responde a su comprensión intuitiva de cómo el entorno influye en el estado emocional de quienes lo habitan. La mujer de Libra también desarrolla, en su madurez, una fortaleza silenciosa ante la crítica injusta. Aunque valora la opinión ajena, aprende a distinguir entre observaciones constructivas y juicios desproporcionados. Cuando su balanza interna está firme, puede escuchar sin desmoronarse y responder sin agresividad. Esa ecuanimidad es fruto de un largo proceso de autoconocimiento donde ha aprendido a validar su propio criterio. En su dimensión espiritual más elevada, encarna el principio de la armonía dinámica. Comprende que el equilibrio no es estado fijo sino ajuste constante ante circunstancias cambiantes. Cada día ofrece nuevas variables, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de calibración. Su misión no es alcanzar perfección estática, sino mantener conciencia activa de proporciones. Así avanza en su epopeya interior, sosteniendo la balanza invisible que mide intenciones, gestos y decisiones. Su grandeza no radica en la imposición, sino en la capacidad de integrar sin diluir, de unir sin someter, de afirmar sin herir. En un mundo inclinado hacia extremos, su existencia recuerda que la mesura es fuerza, que la justicia puede ejercerse con gracia y que el equilibrio consciente es una forma suprema de liderazgo silencioso.